Hay un momento en la vida en que todo parece detenerse, cuando miras a tu alrededor y sientes que las oportunidades se te escapan, que el mundo avanza, pero a ti las puertas se te cierran una tras otra. ¿Te ha pasado? Esa frustración de saber que hay algo más, algo grande esperándote, pero no logras alcanzarlo. Jacobo Grinberg, el genio que unió la ciencia y el misterio del alma, descubrió algo que cambiará tu vida para siempre. El silencio no es vacío, es el lenguaje secreto del universo. No es casualidad que las respuestas lleguen cuando dejas de buscarlas. No es suerte que las personas adecuadas aparezcan cuando dejas de forzar las cosas. Es física cuántica, es conciencia pura, es la verdad que tu alma ya sabe, pero tu mente olvidó. Imagínate esto. ¿Y si te dijera que hay una forma de que las oportunidades te encuentren a ti? Que en lugar de perseguir, puedes atraer. Que en lugar de desgastarte, puedes fluir. Hoy no te voy a hablar de teorías ni de conceptos abstractos. Hoy te voy a revelar una práctica simple pero poderosa, la misma que Grinberg usaba para sintonizar con ese campo invisible donde todo es posible. Esto no es magia, es más profundo que eso. Es la ciencia olvidada de cómo el silencio activa algo en tu cerebro, en tu energía, en tu realidad, algo que comienza a mover los hilos del destino a tu favor. ¿Estás listo para probarlo? Porque lo que viene no es solo información, es una transformación. Y solo necesitas una cosa, el valor de quedarte en silencio y observar. El campo cuántico de conciencia, el campo cuántico de conciencia, la matriz invisible que teje tu realidad. Jacobo Grinberg nos legó una visión revolucionaria. El universo no es un conjunto de objetos separados, sino un tejido vivo de conciencia interconectada. Este campo cuántico no es una metáfora, sino una realidad científica tan tangible como el aire que respiras, aunque invisible a los sentidos ordinarios. Imagina un océano infinito de energía e información donde cada pensamiento, cada emoción, cada evento está entrelazado en una danza cósmica. En este campo no hay afuera ni adentro, no hay yo separado del todo. Tú, en este mismo instante, eres una onda única en este océano, pero al mismo tiempo eres el océano entero. Grinberg demostró que este campo responde a la atención humana de maneras misteriosas. Cuando enfocas tu conciencia con intensidad, creas ondas en este campo como una piedra lanzada al agua. Pero aquí está lo asombroso. Esas ondas no se disipan, viajan, se conectan con otras ondas y regresan a ti transformadas en experiencias, encuentros y oportunidades. ¿Alguna vez has pensado en alguien y esa persona te llama? ¿Soñado con un evento que luego ocurre? Estas no son coincidencias, sino ecos del campo cuántico respondiendo a tu frecuencia vibratoria. La física cuántica lo confirma. Las partículas subatómicas cambian su comportamiento cuando son observadas. Grinberg llevó este principio al ámbito humano. Tu sola presencia consciente altera la estructura de la realidad que percibes. En este contexto, las oportunidades no son golpes de suerte, sino resonancias. Cuando te alineas con el flujo de este campo, a través del silencio, la intención clara y la atención plena, comienzas a atraer lo que necesitas de la misma forma que un imán atrae el hierro. Las personas adecuadas aparecen, las soluciones llegan, los caminos se abren. No es magia, es la ley natural de un universo inteligente que responde a quienes aprenden su lenguaje. El problema es que la mayoría vive en el ruido mental, desconectada de esta matriz sutil, forcejeando contra corrientes invisibles en lugar de surfearlas. La gran paradoja es esta: cuanto más buscas controlar tu realidad desde el ego, más te alejas del poder verdadero. El campo cuántico no se domina, se coopera con él. No se exige, se atrae. Y el puente entre tú y este campo infinito de posibilidades tiene un nombre: silencio interior.
En ese espacio entre pensamientos, donde el ruido mental se apaga, ocurre el verdadero milagro. Te conviertes en un canal limpio para que la inteligencia del universo fluya a través de ti. Ahí es cuando las puertas no solo se abren, sino que te das cuenta de que nunca estuvieron cerradas. El poder del silencio, el poder del silencio, el lenguaje olvidado del universo. El silencio no es ausencia, no es vacío. Es el espacio donde la realidad se reconfigura. Jacobo Grinberg comprendió lo que las tradiciones místicas sabían desde hace siglos. En el silencio habita la voz más profunda, aquella que no usa palabras, pero lo comunica todo. Mientras el mundo moderno huye del silencio, llenando cada momento con ruido, notificaciones y distracciones, el campo cuántico de conciencia espera pacientemente a que regreses a ese lugar sagrado donde todo es posible. El verdadero silencio no es simplemente cerrar la boca o apagar el sonido externo. Es un estado de profunda receptividad, donde la mente deja de interferir y el alma puede escuchar. En ese espacio, algo extraordinario ocurre. Tu cerebro cambia su frecuencia. Las ondas beta del estrés y la hiperactividad dan paso a las ondas alfa y teta, ese estado liminal entre la vigilia y el sueño donde la creatividad, la intuición y la conexión con el campo cuántico se amplifican. Grinberg lo demostró en sus investigaciones. En meditadores experimentados, el cerebro entero se sincroniza, como si todas sus partes comenzaran a hablar el mismo lenguaje. Y cuando esto sucede, la realidad responde. ¿Por qué el silencio es tan poderoso? Porque en él desaparece la ilusión de separación. Los pensamientos que normalmente te dicen, soy pequeño, estoy limitado, esto no es para mí, se disuelven y por un instante vuelves a ser parte del todo. En ese estado, tu simple presencia emite una firma energética distinta. El campo cuántico reconoce esa señal y comienza a organizar las circunstancias a tu favor. Las llamadas casualidades se multiplican. Las ideas brillantes llegan sin esfuerzo. Las personas adecuadas aparecen en el momento exacto. La revelación más profunda, cuando dejas de ser tu propio obstáculo. No es que hayas logrado algún mérito extraordinario. No es que hayas descubierto una técnica secreta o alcanzado un estado de iluminación. La verdad es mucho más simple y a la vez más revolucionaria. Finalmente has dejado de interponerte en tu propio camino. Has cesado esa lucha agotadora contra las corrientes del universo. Has soltado ese afán de control que te hacía forcejear con la vida en lugar de fluir con ella. Jacobo Grinberg lo explicaba así. El mayor bloqueo para recibir las respuestas del campo cuántico no está ahí afuera, está en nuestra resistencia interna. Es esa voz que insiste en que todo debe ser difícil, ese miedo que nos hace desconfiar de lo fácil, esa necesidad de entenderlo todo con la mente lógica antes de dar el primer paso. Cuando callas ese ruido, ocurre lo extraordinario. La inteligencia del universo puede fluir a través de ti sin distorsiones. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has rechazado una oportunidad porque parecía demasiado buena para ser verdad? ¿Cuántas señales has ignorado porque no encajaban con lo que tu mente consideraba posible? ¿Cuánta energía has gastado tratando de manipular circunstancias en lugar de permitir que se organicen solas? El milagro no ocurre porque hayas hecho algo grandioso, sino porque has dejado de hacer lo que te separaba de él. Has soltado la necesidad de entenderlo todo antes de experimentarlo. El miedo a recibir sin haber merecido, la obsesión por controlar cómo y cuándo deben llegar las cosas. Es como quitarle las manos de encima a una planta que intentabas forzar a crecer. De repente, al dejar de ahogarla con tu control, encuentra su camino hacia la luz por sí misma. Así opera el campo cuántico cuando dejas de interferir. Las soluciones llegan, las personas aparecen,
Las puertas se abren, no por tu esfuerzo, sino por tu rendición. Greenberg nos dejó esta clave. El universo conspira a favor de quienes se alinean, no de quienes se esfuerzan. Hoy puedes elegir seguir nadando contra la corriente, o simplemente girarte y descubrir que la marea siempre estaba llevándote a donde necesitabas estar. La pregunta es, ¿cuánto más estás dispuesto a interponerte en tu propio camino antes de probar el poder de soltar? El silencio es el gran igualador. No importa cuánto dinero tengas, qué título ostentes o qué tan difícil sea tu situación actual. Cuando entras en ese espacio sagrado, accedes al mismo campo de potencial infinito que los sabios, los artistas geniales y los visionarios de la historia han usado para crear realidades extraordinarias. La diferencia es que ahora sabes que no es un poder reservado para unos pocos iluminados, sino tu derecho de nacimiento como ser consciente. Greenberg nos dejó una clave. El universo no necesita que hables, que ruegues o que supliques. Necesita que calles lo suficiente para escuchar. Porque en ese silencio, cuando el ruido interno cesa, aparece la respuesta que siempre estuvo ahí. No como un pensamiento, sino como una certeza en tus huesos. No como una voz, sino como un saber que llena todo tu ser. Y entonces, sin saber cómo, descubres que las puertas no solo se abren, sino que tú mismo eres la puerta. La práctica secreta, sintonizando con el campo cuántico. Existe un método simple pero profundamente transformador, basado en las investigaciones de Jacobo Greenberg, que te permite acceder conscientemente a ese campo de infinitas posibilidades. No requiere años de meditación ni complicadas técnicas. Solo necesita de tu atención y constancia. Paso 1. El momento sagrado. Elige un momento del día, preferiblemente al amanecer o antes de dormir, donde puedas estar completamente en quietud. No se trata de meditar por horas. Con 5 a 10 minutos diarios es suficiente. Lo crucial es la calidad de tu presencia, no la cantidad de tiempo. Paso 2. La postura receptiva. Siéntate cómodamente con la espalda recta. Coloca tus manos sobre las rodillas, palmas hacia arriba en gesto de recibir. Esta posición envía una señal poderosa a tu sistema nervioso. Estoy listo para conectar. Paso 3. El arte de observar. Aquí está el núcleo de la práctica. Observa tus pensamientos sin juzgarlos, como nubes pasando por el cielo. Luego, lleva tu atención al espacio entre pensamientos, ese instante de silencio. Enfócate en tu respiración, sintiendo cómo el aire entra y sale naturalmente. Paso 4. La activación cuántica. Cuando notes que tu mente se aquieta, generalmente después de 2 a 3 minutos, repite mentalmente una sola vez esta frase clave. Estoy en perfecta sintonía con la sabiduría del campo. No la forces. Déjala flotar suavemente en tu conciencia. Paso 5. El estado de recepción. Los minutos siguientes simplemente permanece en ese espacio de quietud. No busques nada. No esperes visiones ni revelaciones. El verdadero trabajo ocurre en niveles más profundos de tu ser. Cuando termines, agradece en silencio y continúa tu día. ¿Por qué funciona? Esta práctica opera en 3 niveles simultáneos. Fisiológico. Sincroniza tus ondas cerebrales. Aumenta alfa-teta. Energético. Abre tu capacidad de recibir del campo cuántico psicológico. Reprograma tu subconsciente para reconocer oportunidades. La revolución silenciosa. Cuando el ser reemplaza al hacer. El verdadero secreto ese que Jacobo Greenberg descubrió en sus investigaciones y que las tradiciones ancestrales han guardado por siglos, no reside en la acumulación de acciones, sino en la profundidad de tu presencia. La esencia trascendental del ser, más allá del hacer. En un mundo obsesionado con la productividad,
donde el valor personal se mide por logros tangibles y la acumulación de acciones, Jacobo Greenberg nos revela una verdad revolucionaria. El verdadero poder no reside en lo que haces, sino en lo que eres capaz de ser. Esta distinción fundamental marca la diferencia entre nadar contra la corriente y fluir con el ritmo sagrado del universo. Muchos buscadores caen en la trampa de creer que la transformación requiere una lista interminable de prácticas. Meditar durante horas, repetir mantras, seguir dietas estrictas, acumular técnicas. Pero Greenberg descubrió que el exceso de hacer espiritual puede convertirse en otra forma de ruido, otra barrera entre tú y el campo cuántico. No se trata de cuántas horas pasas en silencio, sino de la profundidad con la que habitas ese silencio. No importa cuántas técnicas domines, sino cuán vacío estás de pretensiones cuando las practicas. En ese instante de quietud consciente, cuando finalmente cesa el diálogo interno, cuando los juicios se disipan, cuando dejas de intentar lograr incluso el estado meditativo, ocurre el milagro. El ruido mental se apaga y el alma encuentra por fin su voz. Este no es el silencio de la ausencia, sino el silencio fértil, vibrante, palpitante de inteligencia cósmica. Aquí, en este espacio entre pensamientos, en este intervalo entre respiraciones, se revela la verdadera naturaleza de la realidad. Greenberg demostró que el cerebro en este estado emite patrones de coherencia cuántica, sincronizando hemisferios y activando centros de percepción sutil. El campo unificado responde a esta coherencia organizando circunstancias, encuentros y soluciones. La conciencia deja de ser local para volverse un espejo pulido del cosmos. La alquimia de la entrega consciente. Convertirse en conducto puro no es un proceso pasivo, es un acto radical de rendición donde abandonas la ilusión de control. Una paradoja activa donde tu única acción es permitir un matrimonio sagrado entre la voluntad personal y la inteligencia universal. En este estado, tus pensamientos ya no son solo tuyos, sino ecos del campo cuántico. Tus acciones ya no son esfuerzos aislados, sino movimientos en la danza cósmica. Tu existencia ya no es separada, sino expresión singular del todo. El arte de la no interferencia. La gran paradoja es que las mayores transformaciones ocurren cuando dejas de intentar transformarte. Como un jardinero que entiende que no puede forzar el crecimiento de sus plantas, sino solo crear las condiciones para que la vida se exprese, tú aprendes a observar sin corregir, dejando que la sabiduría del cuerpo se manifieste. Recibir sin juzgar, aceptando los dones del universo en sus múltiples formas. Fluir sin resistir, convirtiéndote en el cauce por donde corre el río de la creación. Este es el secreto último. Cuando dejas de distorsionar la realidad con tus esfuerzos desesperados, cuando cesa el ruido de tu mente interpretativa, el universo puede finalmente expresarse a través de ti en toda su pureza. No como una voz ajena, sino como tu voz más auténtica. No como un milagro externo, sino como la revelación de lo que siempre has sido. Greenberg nos legó esta verdad. En el silencio del ser, descubres que nunca estuviste separado de la fuente. Solo el ruido de tu hacer te hacía creer que había distancia. ¿Cuánto más seguirás corriendo en círculos, cuando la puerta hacia lo infinito está en la quietud que ya habitas? El engaño del esfuerzo excesivo. Vivimos en una cultura obsesionada con el hacer. Creemos que a más fuerza, más resultados, a más control, más seguridad. Pero Greenberg demostró lo contrario. El esfuerzo compulsivo genera resistencia en el campo cuántico. Es como intentar navegar remando contra la corriente en lugar de ajustar las velas al viento. Cuando estás constantemente haciendo, manipulando y forzando, en realidad estás bloqueando el flujo natural de sincronicidades que el campo quiere entregarte. La ciencia de los 21 días.
Los resultados más transformadores no suelen aparecer de inmediato. Requieren un periodo de 21 días por una razón neurobiológica profunda. Primera semana. Tu mente consciente lucha contra el nuevo hábito. Esto no sirve, nada está pasando. Segunda semana. Las conexiones neuronales comienzan a reorganizarse. Sientes momentos fugaces de claridad. Tercera semana. El cerebro establece nuevos patrones. La quietud se vuelve natural. Las sincronicidades se multiplican. Greenberg observó en sus estudios que tras este periodo, los practicantes desarrollaban una conexión en estado basal, la capacidad de mantener sintonía con el campo cuántico, incluso mientras cocinan, caminan o conversan. Ya no era una práctica, sino un modo de ser. El arte de la presencia radical. Estar presente no es solo meditar 10 minutos al día, es escuchar el mensaje en cada coincidencia, ese número repetido, esa canción exacta cuando más la necesitabas. Confiar en el vacío fértil, los momentos donde aparentemente nada ocurre, son cuando el campo está más activo reorganizando tu realidad. Soltar los plazos. El universo no opera en tu calendario, pero siempre cumple sus promesas. El punto de inflexión, cuántica. Cuando llevas 21 días practicando esta presencia consciente, algo cambia para siempre. Dejas de buscar oportunidades y empiezan a encontrarte. Tus decisiones fluyen sin angustia, como si algo más grande te guiara. El tiempo se dilata. Lo que antes requería meses de esfuerzo, ahora se resuelve en días. Esto no es pensamiento mágico. Es el efecto documentado de un cerebro que ha aprendido a operar en coherencia con el campo unificado. Como decía Greenberg, la mayor hazaña no es dominar el mundo exterior, sino rendirse al interior. Ahí está el acceso directo a la matriz de la realidad. La invitación está servida. Estás listo para dejar de empujar el río y empezar a fluir con él. El universo ha estado esperando este momento desde siempre. Advertencia: no subestimes su simplicidad. Como decía Greenberg, las verdades más profundas a menudo se esconden en lo aparentemente sencillo. La magia no está en la técnica, sino en tu capacidad de soltar el control y permitir que la inteligencia del campo fluya a través de ti. Historias de sincronicidad. Cuando el universo teje sus propios diseños. La vida está llena de momentos que desafían la lógica, instantes en los que el universo parece alinearse para enviarnos un mensaje. Estas no son simples coincidencias, sino sincronicidades. Eventos conectados por un significado profundo, no por causa y efecto. Jacobo Greenberg estudió estos fenómenos como puertas de acceso al campo cuántico de conciencia, donde todo está interconectado. Aquí hay relatos reales que demuestran el poder de estas conexiones invisibles. El libro que apareció 2 veces. Un estudiante de psicología soñó con un libro azul, cuyo título no alcanzó a leer, pero sintió que contenía algo importante para su investigación. Al día siguiente, caminando por la universidad, vio ese mismo libro azul en el escritorio de un profesor. Cuando preguntó por él, el profesor le dijo: «Es el único ejemplar que tenemos, es raro encontrarlo». Una semana después, al entrar a una cafetería que nunca antes había visitado, el libro estaba allí, sobre una mesa, como si alguien lo hubiera dejado para él. Era justo la fuente que necesitaba para su tesis. ¿Simple casualidad? La respuesta del campo cuántico es siempre una declaración de principios. Cuando nos enfrentamos a esos momentos de sincronicidad inexplicable, ese libro que aparece justo cuando lo necesitamos, ese encuentro fortuito que cambia el curso de nuestra vida, ese mensaje que llega en el instante preciso, la mente racional suele balbucear incómoda. Debe ser casualidad. Pero Jacobo Greenberg
Desde su rigurosa perspectiva científica fusionada con una profunda comprensión espiritual, nos revelaría una verdad más trascendente. El campo cuántico nunca susurra sus respuestas. Cuando decide manifestarse, lo hace con una claridad que resuena en los huesos, con una precisión que estremece el alma, con un énfasis que no admite interpretaciones ambiguas. El lenguaje del universo. Sincronicidades que son obras maestras. Greenberg comprendió que lo que llamamos casualidad es en realidad el lenguaje primario del campo unificado de conciencia, un idioma donde la repetición es gramática, ese número que aparece una y otra vez. La metáfora es sintaxis, ese sueño que se materializa literalmente al día siguiente. El tiempo colapsa. Pensar en alguien que hace años no ves y que justo te llama. Cuando el campo responde, no lo hace con medias tintas. Es como si el universo, al reconocer tu disposición a escuchar, decidiera grabar su mensaje en letras de fuego en el cielo de tu realidad cotidiana. No es un quizás, no es un podría ser. Es un eco perfectamente orquestado que atraviesa las barreras de lo probabilístico para mostrarte: esto es real, esto es para ti, esto tiene significado. La firma inconfundible del campo cuántico, Greenberg identificó patrones reveladores en estas respuestas enfáticas. Triple confirmación. El mensaje suele llegar por 3 vías distintas. Lo sueñas, luego lo escuchas en una conversación ajena, finalmente se materializa. Resonancia somática. No solo lo entiendes mentalmente, lo sientes en el cuerpo. Piel de gallina, calor en el pecho, un saber visceral. Efecto dominó. Una pequeña sincronicidad desencadena una cadena de eventos transformadores. Esto supera con creces la estadística. Es como si la realidad misma se curvara para crear un puente entre tu necesidad interior y su manifestación externa. El énfasis como invitación al despertar. Cuando el campo responde con esta contundencia, no está simplemente resolviendo un problema práctico, está validando tu conexión con la matriz consciente, entrenando tu percepción para reconocer patrones más sutiles, preparándote para recibir manifestaciones aún mayores. La próxima vez que experimentes una de estas casualidades imposibles, detente, no la minimices, no la racionalices. Greenberg nos enseñó que estos son momentos sagrados donde el velo entre lo físico y lo cuántico se adelgaza. El universo no está jugando a las adivinanzas, está declarando con énfasis que nunca has estado solo, que todo está conectado y que la magia es el estado natural de una conciencia alineada. Aceptas el desafío de empezar a registrar estas respuestas, porque una vez que aprendes este lenguaje, cada día se convierte en una conversación fascinante con lo infinito. La llamada que cambió todo. Una mujer pasó meses enviando currículums sin respuesta. Siguiendo el consejo de un amigo, comenzó a practicar la observación silenciosa durante 5 minutos cada mañana, sin enfocarse en la ansiedad por el trabajo, sino en la certeza de que algo mejor llegaría. 3 días después, mientras caminaba por el parque, recibió una llamada de un número desconocido. Era una empresa que no recordaba haber contactado, ofreciéndole un puesto que encajaba perfectamente con sus habilidades. Al revisar sus registros, descubrió que jamás les había enviado su CV. El mensaje: a veces, el campo cuántico trabaja por ti, no a través de tus esfuerzos conscientes. El taxista, que sabía demasiado. Un hombre viajaba en taxi rumbo al aeropuerto, preocupado por una decisión importante que debía tomar. El conductor, sin que él mencionara nada, comenzó a hablar. Mi papá siempre decía que cuando no sabemos qué camino elegir, hay que quedarse quietos. La respuesta llega sola. Esas palabras resonaron profundamente en él. Al pagar, quiso agradecerle, pero el conductor insistió:
No me digas nada, solo hazme caso. Horas después, en el vuelo, abrió un libro que llevaba meses sin leer. La primera frase que vio decía: la quietud es el lenguaje del destino. La clave. Las sincronicidades a menudo vienen en capas, como un mensaje que se repite hasta que lo escuchas. El reencuentro que no era casual. Una mujer soñó durante años con un amigo de la infancia al que había perdido contacto. En el sueño, él le decía: pronto nos veremos donde todo comenzó. Ella no le dio importancia hasta que un día, sin planearlo, visitó su pueblo natal después de una década. Al entrar a la plaza central, allí estaba él, sentado en el mismo banco donde jugaban de niños. Soñé que vendrías hoy, fueron sus primeras palabras. Meses después, descubrieron que ambos habían comenzado a practicar meditación el mismo día, sin saberlo. Greenberg lo explicaría así: los hilos invisibles del campo cuántico unen lo que el tiempo separa. Estos relatos no son solo anécdotas curiosas, son demostraciones prácticas de cómo el campo cuántico de conciencia opera cuando dejas de forzar y fluyes con el presente. Confías en que hay un orden superior. Practicas el silencio que te permite percibir las señales. La próxima vez que experimentes una casualidad extraña, detente, observa. Agradece. El universo podría estar hablándote en el único lenguaje que trasciende las palabras, el de las sincronicidades. ¿Tienes tu propia historia de sincronicidad? Compártela en los comentarios. El mundo necesita más pruebas de que la magia es real. Mini reto: 7 días de sincronicidad consciente. ¿Te atreves a comprobar por ti mismo cómo el campo cuántico responde? Durante los próximos 7 días vivirás una experiencia guiada para activar tu radar de sincronicidades. No necesitas más de 10 minutos diarios. Día 1 a 2. Limpieza de ruido mental. Practica 5 minutos de silencio al despertar. Solo observa tu respiración. Tarea: lleva un pequeño cuaderno y escribe una intención clara. Eja: estoy abierto a señales sobre mi camino profesional. Clave: no forces resultados. Solo siembra la intención y suelta día 3 a 4. Activación de la atención. Practica. Camina 10 minutos al día sin distracciones. Nada de teléfono. Observa detalles, números, canciones, palabras repetidas. Tarea: registra 3 casualidades que llamen tu atención, un número que se repite, una conversación casual con mensaje oculto. Clave: pregúntate, ¿qué podría significar esto para mí? No descartes nada. Día 5 a 6. Diálogo con el campo. Practica. Antes de dormir, haz esta pregunta en voz baja: ¿qué necesito saber mañana? Tarea: al despertar, anota lo primero que venga a tu mente, aunque parezca sin sentido. Clave: revisa al final del día cómo esa idea se relacionó con eventos reales. Día 7. El círculo se cierra. Practica. Revisa todas tus anotaciones. Busca patrones, colores, palabras, temas recurrentes. Tarea: escribe una carta al universo agradeciendo incluso lo que no entendiste. Clave: presta atención a las próximas 48 horas. Es cuando suelen llegar las confirmaciones más claras. El universo nunca susurra. Cuando aprende tu lenguaje, grita. Hay una verdad incómoda que Jacobo Greenberg nos dejó como legado. El universo siempre está hablando, pero hemos olvidado su idioma. Estas historias de sincronicidad no son rarezas estadísticas ni fantasías New Age. Son huellas dactilares de un diseño inteligente, pruebas de que existimos en una red viva de conexiones que trascienden tiempo y espacio. La gran paradoja es esta: cuanto más persigues algo, más lo alejas. Pero cuando te aquietas, cuando dejas de forzar y comienzas a observar, el campo cuántico empieza a mover las piezas por ti. Es como si el universo dijera: finalmente estás listo para ver lo que siempre ha estado aquí. Moraleja profunda: el azar no existe,
solo conexiones que no comprendemos. Ese libro que aparece, ese mensaje inesperado, ese encuentro casual, son eslabones de una cadena invisible que tu alma reconoce antes que tu mente. No estás solo. Greenberg demostró científicamente lo que los místicos sabían. Hay una inteligencia colaborando contigo. Tu trabajo no es controlarla, sino sintonizarla. El silencio es el puente. En un mundo adicto al ruido, quienes cultivan la quietud se convierten en conductos de milagros cotidianos. Este es el verdadero secreto. Las sincronicidades no ocurren para impresionarte, sino para guiarte. Cada una es un faro en la niebla diciéndote, vas por buen camino, o aquí hay una lección. Ignorarlas es nadar contra la corriente de tu propio destino. Tu desafío ahora no es creer, sino atreverte a comprobar. El mini reto de 7 días no es un juego. Es un entrenamiento para reprogramar tu percepción. Porque cuando aprendes a leer las señales, descubres que la vida no es una batalla solitaria, sino una danza cósmica, donde cada paso, cada encuentro, cada casualidad tiene su lugar perfecto. La pregunta es, ¿seguirás dormido en la ilusión del caos? ¿O despertarás al hecho de que hay algo, llámalo campo cuántico, destino o inteligencia universal, que lleva años susurrándote al oído, esperando que por fin escuches? Si este mensaje resonó en ti, no lo dejes en lo teórico. Acepta el reto. El universo solo ayuda a quienes dan el primer paso. Y si ya lo has vivido, comparte tu historia. Porque el mundo necesita más testigos de que la magia es real. Como decía Greenberg, no es que los milagros no existan, es que los llamamos coincidencias y dejamos de prestarles atención. ¿Cuántos milagros has ignorado hoy? Gracias por regalarte estos minutos de quietud. Gracias por creer, aunque sea por un instante, que hay algo más grande trabajando a tu favor. El simple hecho de que hayas llegado hasta aquí demuestra algo profundo. Tu alma está lista para recordar. Si esto resonó en ti, suscríbete si quieres profundizar en cómo aplicar esto en tu vida real.